Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Gracias por acompañarnos un domingo más. Hoy reemplazando al conductor habitual, Francisco, le deseamos pronta recuperación. El próximo domingo ya estará de vuelta con nosotros, compartiendo también el análisis que hacemos semana tras semana de un tema, por supuesto, importante y que amerita esta hora de reflexión profunda. Hoy vamos a hablar sobre una expresión, muchos dicen que es una expresión popular, pero que ya tiene dueño, y es desastre comarito. ¿Cómo debemos entender esta expresión? Para eso invitamos a dos profesores de la universidad y también personas que conocen mucho el tema de la política en nuestro país y de las ciencias sociales. Esta noche estará con nosotros el profesor Hugo Duarte, politólogo. Gracias, profesor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y estamos acá para lo que ustedes gusten. Muy amable. También nos acompaña el profesor Camilo Filártiga, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Gracias, Camilo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación y al panel también. También saludamos a nuestros panelistas, como todos los domingos. David Velázquez, gracias por acompañarnos. Buenas noches a nuestros invitados, a nuestros colegas de la mesa, Eduardo, Karina, buenas noches también. Karina, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a los invitados, a los compañeros del panel y también hacer el público reconocimiento a la pérdida del compatriota Joel Filártiga el viernes pasado, nuestro reconocimiento a su familia y a su lucha sobre todas las cosas. Es así, gracias Karina. Eduardo. Buenas noches a los invitados, a la teleaudiencia, a los compañeros de la mesa, y estamos una noche más acá para compartir Desastre Comarito. Una cuestión también que justamente nos lleva a analizar a profundidad es la comunicación política, cómo puede perjudicar o cómo puede beneficiar la imagen también de una administración. Recordemos que existieron frases, no solamente en la actual, sino en las anteriores, que también marca en cierta manera el proceso de nuestra transición democrática, tan larga, tan inmadura y que en algún momento debemos tratar de entender también este proceso como tal. Así que estaremos esta noche compartiendo con ustedes aquí en Visión País todo lo relacionado a cómo debemos entender las frustraciones de repente que se traducen en un mensaje como es el que vemos en las redes sociales, que se amplifican en las redes sociales. ¿Es realmente la voz de toda la ciudadanía o es de un sector que trata de instalar en cierta manera una agenda como tal? Quédense con nosotros, vamos a estar durante esta hora compartiendo con ustedes aquí en Noticias Paraguay, Visión País, el título de hoy de nuestro tema, Desastre Comarito, ¿cómo debemos entender esta expresión? Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Volvemos luego de la pausa, estamos en este primer bloque hablando ya sobre nuestro tema Desastre Comarito, cómo debemos entender esta expresión. Invitamos a dos profesores justamente para que nos den un contexto profundo de esta frase y cómo impacta realmente al interior y al exterior de nuestro país y al interior del gobierno. Profesor Hugo Duarte,
La frase, ¿qué quiere expresar? Digamos que está en línea de una especie de sentencia popular que califica algo en el presidente de la República, ¿verdad? Califica probablemente la gestión, la inhabilidad o la habilidad para tratar ciertos determinados temas. Tiene que ver, yo creo que con algo que la gente percibe que había una expectativa más alta de lo que realmente se puede dar. Eso es lo que yo siento. Yo es lo que también entendí yo después de preguntar a mucha gente por qué asume esa sentencia como si fuera suya, porque está la gente que lo dice, digamos, como una forma de broma o para unirse, digamos, al coro. Pero está la gente que lo asume como suya, ¿verdad? Y yo creo que esa gente reconoce algo que está fallando y a través de esa sentencia está asumiendo una posición. Evidentemente hubo una expectativa en el gobierno de Marito. Los indicadores de las mediciones que hicimos a principios de año le daban un escenario, digamos, positivo de más o menos 55, 58% de promedio, y las últimas mediciones que hicimos en el área del Departamento Central ya está por el orden de los 45%. O sea que hay una franja de gente que ya no ve, digamos, de manera optimista la gestión de este gobierno, y creo que por ahí más o menos se puede buscar de dónde es que tiene tanto arraigo esta sentencia de desastre con Marito, ¿verdad? Aunque haya números que el gobierno pueda dar que, digamos, trate de disminuir un poco la adhesión a esta sentencia popular, pero hay que entender una cosa. La gente no lo hace desde la gestión, sino desde cómo le afecta a él la gestión. Cómo le afecta a él. Por eso es importante poner un poco el contexto de esta frase, me parece a mí. El tema en torno a cuánto puede dañar al interior de un gobierno una frase como esta, profesor Camilo Filártiga, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, yo creo que es indudable que en tiempos de revolución tecnológica y de masificación de las comunicaciones y las redes sociales, por supuesto que estos son mensajes que si se llegan a instalar con fuerza pueden dañar la imagen de un gobierno, sobre todo a nivel internacional, ¿verdad? Después habría que discutir realmente cuál es la incidencia, cuál es la penetración de Internet que tenemos, cuánta gente realmente usa Twitter, ¿verdad? O redes sociales. Todos aquellos que estamos en las redes creemos que ese es una especie de, o sea, que pasa todo por ahí, ¿verdad? Y en realidad no pasa todo por ahí, ¿verdad? Pero como te decía al comienzo, esto no quiere decir que uno pueda simplemente dejar de lado ese termómetro que pasa en las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que hay que tomarlo, el gobierno debería tomarlo con mucha seriedad y quizás, además de las acciones concretas que deba emprender, también una acción en términos de comunicación política, ¿verdad? Yo no soy un experto en comunicación política, pero leo que hay ciertos errores que comete este gobierno en materia de comunicación política que son detalles que comunican y que transmiten algo, ¿verdad? Hace rato yo veía la foto del presidente cuando le hacen el programa con Germán Martínez y Patricia Vargas, el cuadro del circo, ¿verdad? A mí realmente yo vi eso y no hice un énfasis en eso, ¿verdad? Pero hay muchos, he leído opiniones de comunicadores, especialistas políticos que te dicen, ese es un error, ¿verdad? Es un error, ¿verdad? Entonces, estos son tiempos de la política donde la comunicación y las redes sociales y la tecnología tienen una presencia y una vigencia real y efectiva, ¿verdad? El gobierno va a tener que combatir eso efectivamente con acciones concretas y con resultados sobre todas las cosas. Lo que decía el profesor Hugo es muy interesante, ¿verdad? O sea, si a esa frase que está instalada, desastre con Marito, nosotros podemos medir encima la satisfacción de la gente, ni siquiera, bueno, a escasos un año de gobierno ya vemos que hay
un bajón de un 30% o más. Bueno, esas sí son cifras que el gobierno debería tomar con mucha atención, ¿verdad? Hacemos un primer repaso con los panelistas también en torno a lo que significa esta frase, desastre Comarito. David, ¿qué te nace a vos esta frase? Me hace acordar de el humor en tiempos de Fernando de la Rúa. En la Argentina, el humor desgastó tremendamente en la ya debilitada imagen de Fernando de la Rúa y de todo aquel proceso crítico de inicio de los años 2000 en la Argentina, que era un proceso político muy desgastante y muy deteriorado. Y como decía Camilo, de no responder o de ignorar la advertencia que este tipo de expresiones de humor, y que también son formas en que la gente expresa su fastidio con respecto a algún tipo de situación, pero si no se toma en serio esto, y el humor puede ser muy corrosivo, si se produce, por ejemplo, una polarización o si se produce un debilitamiento mayor de la imagen, el humor puede ser muy corrosivo. Es una expresión sarcástica, de ironía de la gente hacia la gestión, que tiene que ser considerada en términos de mejoramiento de la gestión para que la gente perciba que hay un cambio. No importa lo que se diga, importa mucho lo que se perciba en términos de cambio. Karina. Sí, coincido en esta manifestación de expresiones que van surgiendo, independientemente a que haya alguna estrategia por detrás para instalar ciertos mensajes, que también puede ser, no podemos pecar de ingenuos en ese sentido, pero que están reflejando una expresión popular de descontento, de insatisfacción, de ver esta falta de claridad o la falta de concordancia entre lo que se prometió y el día a día y la cotidianidad de muchos compatriotas de diferentes sectores que ven que la cosa no está bien, ¿verdad? O sea, yo creo que también esa expresión popular tiene que ver con la capacidad de instalar desde el humor esa insatisfacción, pero me preocupa cuando termina banalizándose la crítica, ¿sí? Me preocupa cuando termina siendo una broma y en realidad incluso en el programa televisivo en el que se toca este tema, el propio presidente responde: quiero los argumentos, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos para pasar de la broma a la crítica real que tiene que ver con un gobierno que efectivamente no está dando respuestas y que hoy por el momento se está canalizando vía los memes y no vía una crítica concisa y concreta a las políticas? Eduardo, desastre Comarito. ¿Qué significa la frase? Bueno, y yo creo que refleja lo que el pueblo está sintiendo en este primer año de gobierno de Marito, ¿verdad? O sea, sintetiza básicamente el descontento que existe, que puede ser dado en parte por decisiones que haya tomado su gabinete o parte de su gabinete, decisiones que haya tomado él directamente. Y también eso también hay que decirlo, ¿verdad? Hay cuestiones externas como económicas, precio de la soja, precio de la carne, etcétera, que también están sequía, ¿verdad? Y que también están teniendo impacto sobre la economía en Paraguay, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que refleja el bolsillo de la gente, el descontento en base a su bolsillo, porque yo creo que ahí es donde más mide la gente el impacto, ¿verdad? de decisiones políticas, ¿verdad? Porque al final la gente lo que quiere es tratar de vivir bien y tratar de vivir en forma digna, y cuando le afecta al bolsillo, cuando ya no le alcanza la plata, cuando ya se ve que hay parate en varias cuestiones importantes para la economía, como el sector construcción también, que está bastante resentido, evidentemente la gente va a ir viendo cada vez más difícil la vida y por tanto tienen que encontrar un culpable, ¿verdad? Y por eso esta frase. Uno de los temas también que mucho se plantea en los círculos de análisis en torno a la información, vivimos en un tiempo de la sociedad de la información y por sobre todas las cosas también en una era tecnológica donde la información se transmite tan rápidamente que puede justamente un mensaje generar un impacto dañino o constructivo dependiendo de cómo se plantee. Quiero preguntarle a los profesores también el hecho de, ¿acusan recibo? ¿Les llega este mensaje en cierta manera? ¿Qué cree, profesor Duarte? Sí, yo creo que sí. El gobierno acusa recibo de esto. Se ha mostrado, digamos, en este tiempo
en que esta sentencia popular empieza a tomar un poco de fuerza, se ha mostrado un poco más comunicativo, ha hecho algunos anuncios importantes, como que pareciera que quiere tomar una iniciativa en el sentido para ir minimizando el impacto de esto. Yo quisiera nomás, quisiera retomar un poco ahí donde dejó Velázquez algo con relación a De la Rúa, porque eso para mí es muy importante. Hasta hoy en día yo creo que lo que hay es como una especie de fuerte sospecha del pueblo de que hay una inhabilidad por allí para la gestión. Y recuerdo que a De la Rúa lo que lo destrozó fue que era caricaturizado como alguien muy torpe. Esperemos que antes de que haya algo parecido acá con el presidente, esto se pueda, digamos, desmontar, porque eso fue lo que le hizo daño a De la Rúa y la gente tomó eso como algo categórico, ¿verdad? El humor hoy en día es algo que corroe mucho la confianza entre el pueblo y la gente, porque nadie quiere estar gobernado por alguien que no tiene algún tipo de cualidades o virtudes a quien seguir, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno debería tomar en serio y debería empezar a mirar un poco cuáles son las áreas débiles, por dónde empezar. Como decía un amigo mío, me da la impresión de que los gobiernos del Paraguay han perdido el oficio para gobernar en función de la gente. Y han adquirido mucho oficio para gobernar en función de los grupos de poder. Yo creo que algo así más o menos es lo que debemos empezar a mirar. Les invitamos también a que tengan en cuenta el Diplomado de Derecho Constitucional que está habilitado por resolución del Ministerio de Educación y Ciencia, número 141 del 2019, de la Escuela de Gobierno Norberto Bobbio. Solo quien conoce la Constitución puede demostrar convicción para defenderla y exigir su cumplimiento. Dictará este curso el profesor Dr. Juan Carlos Mendonca Bonet. Son los lunes de 17 a 21 horas. El inicio de clase el 8 de julio y dura 4 meses. Más información al 0981-256-726 o al correo electrónico info@escuelabobbio.edu.py. Profesor Filártiga, ¿acusa recibo el gobierno de este mensaje? ¿Les llega, le impacta? Sí, yo creo que sí. Comparto la opinión de Hugo en ese sentido. Es muy bueno también la referencia que hace efectivamente David al caso de la Rúa, porque yo no recuerdo otro caso de una gestión presidencial en donde el humor haya sido tan determinante. Ahora, el humor va a incidir o no en la medida que lo que se esté relatando se relacione con la realidad. O sea, si efectivamente ese meme o esa broma o ese desastre con Marito no se relaciona con lo que el gobierno realmente puede hacer, eso va a quedar como una anécdota, ¿verdad? El problema es si el gobierno, lo que estamos diciendo ahora, no acusa efectivamente el recibo y no plantea una estrategia de comunicación o de acciones que puedan rebatir eso. Por eso digo que eso hay que tomar con mucha seriedad. No es solamente un eslogan, ¿verdad? Es una oportunidad también del gobierno para rebatir con fuerza eso que se pretende instalar. Y como bien decía Karina, esto también puede venir desde sectores interesados. O sea, hace 2 días se presentó un pedido de juicio político al presidente de la República. Una locura, ¿verdad? Y uno lee el escrito del pedido de juicio político y realmente es una barrabasada los términos como se planteó el escrito. O sea, y ya empezamos de vuelta ahora con el saque de juicio político, que es una institución también en nuestro país, en nuestra democracia, ¿verdad? O sea, Lugo tuvo como 25 amenazas de juicio político. Entonces, de alguna manera el gobierno tiene que tomar todas estas cuestiones con mucha seriedad y plantear acciones concretas y sobre todo que generen un resultado inmediato, a corto plazo. Ejemplo, yo creo que una gran oportunidad del gobierno tendría que ser la negociación con Itaipú en el 2023. Yo no veo que el gobierno esté planteando concretamente nada. El presidente, por supuesto, que dice que hay una estrategia y todo eso, pero ¿cómo comunica eso? Convocarle a mentes brillantes, empezar a mover, por lo menos movilizar, porque como decían, no sé si
David o Eduardo, esto tiene mucho que ver con la sensación de la gente, con la percepción. Entonces, movilizar a la gente, movilizar a tus expertos, movilizar a la gente realmente preparada y dar la sensación a la ciudadanía de que se está tomando con seriedad lo de Itaipú, por ejemplo. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa justamente sobre ese tema, percepción versus realidad. ¿Y cuál es el impacto a fondo en torno a esta última campaña? Incluso dijo uno de nuestros invitados que podría ser un tema a analizar también en el próximo bloque. Les invitamos a que se queden con nosotros. Estamos en Visión País por Noticias Paraguay. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. El tema de esta noche en Visión País, desastre Comarito, ¿cómo debemos entender esta expresión para los televidentes que recién se ponen en contacto con nosotros y están siguiendo el programa? Nos acompaña el profesor Hugo Duarte, politólogo, y el profesor Camilo Filártiga, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Quedó pendiente en el bloque anterior la pregunta en torno a percepción versus realidad y cuál es más importante y realmente ¿cuál es el elemento que se debe tener en cuenta en relación a este tema, profesor Duarte? Y mira, yo creo que en este tiempo en donde nos toca vivir y donde nos toca, digamos, esta agonística de la política, en este tiempo es la percepción. Porque hay una inmediatez en todo, ¿verdad? Entonces, acá la percepción es la que define posiciones políticas, define inclusive hasta acciones, pero hay que ser un poco cauto en esto también porque la percepción a veces tiene que tener un correlato con la realidad. Y por eso que hay campañas que buscan desprestigiar o buscan posicionar algo que cuando no tienen un correlato con la realidad se diluyen. Pero cuando se trata de algo así tan importante, tan simbólico en nuestra cultura política como es el liderazgo del presidente de la República, hay que, yo creo que mirar con algo más de preocupación porque el Paraguay no está acostumbrado a los liderazgos livianos. Nosotros no estamos acostumbrados a los liderazgos livianos desde nuestra etapa previa, digamos, a la etapa, digamos, republicana, inclusive, ¿verdad? Venimos programados para tener liderazgos fuertes, sólidos. Y yo creo que eso es lo que debe llamar la atención en este gobierno, que por ahí no evolucione esto hacia la percepción de que el país está gobernado por alguien con un liderazgo liviano. Y eso sí tiene que ver con acciones y tiene que ver con una buena estrategia de comunicación política que permita, en cierta forma, reposicionar ese liderazgo con el que Marito enfrentó al liderazgo de Cartes en las elecciones. Porque hay algo de eso que se perdió, hay algo de ese liderazgo con el que entró Marito a la competencia electoral que se está diluyendo en la percepción de la gente. Yo creo que es una materia pendiente. Yo creo que también los asesores de comunicación política del presidente deben saberlo. Imagino que están trabajando en eso. Profesor Filártiga, ¿se pone en entredicho el liderazgo del presidente? Bueno, yo creo que se está como instalando esa idea. Yo ya escuché incluso comparaciones con el gobierno de Lugo, con el liderazgo de Lugo. Que yo recuerdo que de Lugo siempre se decía que él anotaba nomás las cosas en las reuniones y no había tomado decisiones, ¿verdad? Yo escuché ya comparaciones con el estilo de Lugo. Juan Ernesto Villamayor, el ministro del Interior, yo escuché en declaraciones después del informe presidencial donde él decía
esto que dice el profesor Hugo, ¿verdad? La cuestión de que nosotros en Paraguay estamos acostumbrados a los liderazgos que golpeen la mesa. Yo no sé si eso es bueno o malo. Yo no sé si es un avance democrático para nosotros poder tener un presidente que sea conciliador, que trate de no tener tanta injerencia en los otros poderes del Estado. Yo eso veo quizás como una cuestión positiva de este gobierno, la cuestión de trabajar por una mayor institucionalidad, que fue una de las promesas y una de las banderas del presidente Abdo, ¿verdad? Justamente como dice el profesor, en contraste con lo que tuvimos en el caso de Cartes, que era una injerencia directa, ¿verdad? Acá él trata de darle mayor institucionalidad al país a través de una menor injerencia, pero eso no puede decantar en un liderazgo, en un vacío de poder, en un liderazgo vacío o débil de parte del presidente, porque el presidente tiene enormes desafíos políticos en ese sentido. El principal para mí es esa articulación con el legislativo. Fíjense, le decía yo al profesor, cómo quedó conformado el Congreso ahora, tanto en diputados como en senadores. Yo no sé si no tiene él los enemigos, el enemigo adentro, ¿verdad? ¿Cómo él hace en algún momento ahora, si es que con los avatares de la política las cosas se presentan de tal manera que de repente el juramento de Cartes puede ser un tema perfectamente de una crisis política? ¿Verdad? Él está, según mi opinión, en este escenario está entregado al Congreso, digamos. E incluso, digo más, entre los propios senadores y diputados de Añetete, él no sé si tiene algún incondicional. Seguramente habrá de tener. Pero los principales, yo te puedo asegurar que no son incondicionales al presidente Abdo. Y ese es un problema que él va a tener y un enorme desafío político para él en donde se va a medir su liderazgo claramente. Profesor Duarte, justamente con lo último que acaba de plantear Camilo Filártiga, ¿se puede percibir una suerte de divorcio al interior del Ejecutivo entre los ministros y el presidente, recibiendo todos los golpes que se traducen en la expresión desastre con Marito? Bueno, mira, cuando nosotros medimos qué pensaba la ciudadanía a inicios del gobierno, o sea, el año pasado, diciembre, medimos qué pensaba, si estaba de acuerdo o no con la elección de sus ministros. No eran más de 3 o 4 los que zafaban de el porcentaje necesario, digamos, para aprobar esa elección. Hoy en día, yo creo que el presidente de la República, si bien es cierto, es alguien que es un poco más de liderazgo horizontal, digamos, ¿verdad? Entonces, pero lo que la ciudadanía no puede, me parece, percibir en nuestro sistema político es que cualquiera de los que forman parte de ese colegiado de gobierno que es el Poder Ejecutivo, el ministro con el liderazgo del presidente, cualquiera de ellos decide las cosas por su antojo. Tiene que haber una organicidad en esa toma de decisión y tiene que haber también un objetivo claro. Y a mí me da la impresión de que eso es lo que el año pasado al menos, o hasta hace poco, estaba diluyéndose esa organicidad. Ahora, sin embargo, veo que hay como una especie de interés de retomar esa gestión dentro de una línea política que claramente el presidente está empezando a liderar. Muchos de nosotros quizás no estamos de acuerdo con sus últimas apariciones públicas, pero es una aparición, es un gesto hacia tomar las cosas, digamos, el toro por la asta y salir a mostrar. Yo creo que eso va a beneficiar al presidente de la República de una u otra manera, y en este tiempo en donde estamos sufriendo los embates de la naturaleza y del contexto regional, necesitamos tener una claridad, por lo menos en la casa, ya que lo demás no podemos manejar, ¿verdad? Lo que dice acá Camilo sobre la cuestión de Itaipú también es muy importante, habida cuenta de que define gran parte del futuro de nuestro país con relación a la hidroeléctrica, ¿verdad? Si bien es cierto, se han contratado asesores de primer nivel y pero sin embargo hasta ahora parece ser una
una especie de laboratorio más bien de propuestas. Lo que hay todavía nada ha salido, digamos, a la sociedad. Pero yo, sin embargo, soy optimista en ese sentido. Creo que tiene tiempo, creo que también tiene la habilidad y creo que también tiene la posibilidad de echar mano a los elementos que le permita torcer esta situación. Yo por lo menos soy optimista en ese sentido. Por supuesto que la política es como el fútbol, ¿verdad? Es muy difícil predecir lo que puede pasar. ¿Comparte el mismo optimismo, profesor Filártiga? No, yo soy más moderado, digamos. Creo que se han perdido grandes oportunidades, ¿verdad? Yo creo que el mismo nombramiento o la selección que hace él en Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? Para la dirección de ambos entes, yo creo que ahí me parece que ya hubo de entrada una falta de lectura frente a los enormes desafíos que tenemos como país en esos dos entes, ¿verdad? Poner las figuras desgastadas en esos dos entes, en lugar de pensar en figuras, qué sé yo, con un perfil técnico brillante que tenemos para más, expertos en relaciones internacionales, expertos en temas energéticos, se pudo haber pensado en otras figuras. Y bueno, y detrás de eso viene de vuelta las viejas prácticas, que eso también sale en los diarios y la gente sabe, ¿verdad? O sea, las viejas prácticas de contrataciones dirigidas solamente a los afiliados al partido, bueno, eso también está y eso también genera este clima de hartazgo ciudadano que, como bien decía David en el corte, hoy es un escenario totalmente diferente al 2013 nomás, no estoy yéndome a 20 años atrás. Hoy el escenario es un escenario de mucha mayor intolerancia ciudadana respecto a estos temas de corrupción, con una mayor apertura también de la información pública. Entonces, un escenario más complicado. Les invitamos también a que tengan en cuenta cómo aprender el cerebro, el docente y la neurodidáctica. Dejar de enseñar como siempre para enseñar como nunca. Las emociones sí importan. Una jornada de capacitación del Instituto Norberto Bobbio, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas a cargo de la Magíster Rocío Florentín, Neurodidáctica e Inclusión. Es el título del curso. El sábado 13 de julio arranca esta jornada de capacitación en el Salón Auditorio de la Escuela Norberto Bobbio, que está ubicado en la Avenida Japón al 2161. Por supuesto, más detalles en la página web o al correo electrónico info@escuelabobbio.edu.py. Traslado al panel justamente este abordaje que hicieron nuestros invitados en torno a la percepción y la realidad. Si acusa en recibo en torno a esta frase, ¿golpea al interior, David, una frase como esta? Yo estimo que sí, no puede dejar de golpear porque a diferencia de otros eslóganes de gobiernos anteriores, esta frase directamente apunta a la gestión. Si no está aquí en cuestión cualidades personales del señor presidente de la República, están en cuestión aquí lo que hace como gobierno. Y hay que decir también que el Estado paraguayo es una gran máquina de impedir. La burocracia, los procedimientos, las regulaciones dificultan enormemente la gestión, y no solamente del gobierno central, podemos hablar del gobierno municipal también. Y si a eso le agregamos las dificultades que hoy hay para comunicar, porque también hay dificultades de orden burocrático para comunicar, cuesta contratar espacios, hay que hacer concursos, en fin, a veces la comunicación ya es inoportuna, se libra una batalla en las redes contra este tipo de eslóganes. Si la propaganda de gobierno, la publicidad de gobierno, se instala también en el nivel de las redes, entonces parece como un microcosmos la red, el espacio virtual, donde se producen estos combates, el gobierno con su estrategia de tweets, de Facebook y de redes, versus la oposición en el mismo lugar. Y el debate de fondo queda de lado. Entonces, la percepción está basada en este inmediatismo, decía el profesor Hugo Duarte en un momento, la lucha está basada en este inmediatismo, pero es lo que las redes permiten. No hay discusión de fondo sobre por qué esto. Retomo la pregunta del presidente. Bueno, ¿cuál es el argumento? Se puede argumentar a favor o en contra, pero mientras la batalla se dé en las redes, no hay posibilidad de profundizar el debate. Karina, lo último que dijo David, el tema de cuál es el argumento. ¿Tiene el político de turno capacidad de preguntar eso en gestión? Bueno, debería por lo menos. O sea, un informe que se eleve al legislativo y que no permita un debate sustancial sobre gastos, sobre la ejecución presupuestaria, sobre el movimiento económico que también decía Eduardo en el bloque anterior. O sea,
ese vínculo entre la sensación y la realidad creo que tiene mucha fortaleza cuando analizamos los números y vemos que efectivamente fue un año difícil, no solamente en la percepción, sino en la cotidianidad, en el bolsillo, en la relación laboral, en la inseguridad laboral, en la inseguridad social. O sea, no fue un año fácil. Y creo que también colocar todo esto como si fuera parte sencillamente de un proceso perceptivo es también esconder la posibilidad autocrítica de reconocer los errores que se tuvo, de reconocer las dificultades que se tuvo. A eso yo voy cuando digo que no quede en esa crítica humorística y esto permite un debate mucho más profundo. O sea, yo quiero escuchar también dentro del Parlamento la discusión. Ciertamente hace un año asume este gobierno, estamos haciendo un análisis del primer año de gestión, pero no puede quedar sencillamente en el humor cuando hay hechos concretos que ameritan un debate más profundo de qué es lo que nos está pasando como país. Eduardo, el tema también en torno a, ¿es una herramienta esta forma de comunicar de la ciudadanía en general, viendo ahora esta explosión también de grupos ciudadanos que van y toman las calles para cambiar las políticas públicas? Sí, yo me quería referir a 3 temas que Camilo estuvo hablando, me parece muy interesante. Uno es el tema de Itaipú, ¿verdad? Que es una oportunidad única para que un gobierno realmente haga las cosas bien, ¿verdad? Y así como también el profesor Hugo también estaba hablando que realmente no hay una decisión firme, no se percibe esa decisión firme, al contrario son de repente ideas que se lanzan tipo globo sonda y a ver qué repercusión existe, pero no hay una decisión firme ni una posición firme del gobierno. El otro punto, el tema del liderazgo. Yo creo que el liderazgo que tiene nuestro presidente actual es un liderazgo poco común, es un liderazgo que surgió, digamos, una coyuntura en el Parlamento y que también, así como estaban diciendo los invitados, está a la par de todos los otros senadores que hoy ocupan sus bancas en el Senado. Entonces, no es que sobresale sobre eso. Entonces, eso se percibe en la gente, se percibe en las acciones, inclusive se percibió en los primeros pasos de este gobierno cuando tardó en nombrar a ministros, a directores de entes, un tiempo precioso, ¿verdad? Un tiempo que para un gobierno perder un mes, 2 meses o 3 meses para nombrar a una persona, creo que realmente es complicado y esos meses son lo que al final se reflejan en la economía la falta de ejecución presupuestaria y todo ese tipo de cosas que al final repercuten en la economía. Y aparte de eso tenemos el agregado de que tenemos gobiernos de derecha, ultraderecha en la zona. En el caso, el último todo, que es Bolsonaro, es totalmente lo contrario a Mario Abdo. Estamos hablando de un tipo de liderazgo fuerte, no muy común en el Brasil en los últimos tiempos, y de ultraderecha, con decisiones firmes, entre comillas, se puede cuestionar todo lo que uno quiera, pero él expone su idea de forma firme, ¿verdad? Cosa que acá no se siente y nadie siente, y nosotros vemos esas noticias brasileñas y lo consumimos todo el día. Y ni qué decir Estados Unidos con el caso de Trump, ¿verdad? Que también es una persona de decisión firme, entre comillas, o es la percepción que se tiene desde el hemisferio que nos toca vivir a nosotros. Entonces, eso es liderazgo contrastado con el liderazgo de nuestro presidente. Evidentemente nosotros no estamos acostumbrados, y no solamente nosotros como pueblo, sino que ni qué hablar del Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido que siempre fue estructurado y gobernado por personas, digamos, no dictatoriales, ¿verdad? Aunque tuvimos varios dictadores ahí dentro de ese partido, y en el liberal también, pero sí con decisiones muy fuertes y personalidades muy fuertes. Sin embargo, en el caso de Mario Abdo es totalmente lo contrario, ¿verdad? Y es complicado eso digerir para la clase política y también para la prensa y también algunos sectores de la sociedad.
Con esto vamos a la pausa, quédense con nosotros, a la vuelta seguimos analizando el tema de hoy aquí en Visión País, desastre Comarito, cómo debemos entender esta expresión. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estamos de vuelta aquí en Visión País a través de Noticias Paraguay, hoy compartiendo con ustedes, reemplazando al conductor habitual Francisco Jiménez, que el próximo domingo ya estará con nosotros. El tema de hoy, desastre Comarito, ¿cómo debemos entender esta expresión? El análisis profundo aquí con nuestros invitados y también con los panelistas. Profesor Hugo Duarte, se cumplió, o se va a cumplir en realidad, pero el primer año de mandato, pero ya el Congreso tuvo el primer informe del presidente. ¿Cómo vio eso? Yo creo que hace de un tiempo a esta parte eso se ha convertido en una tradición. El informe del presidente es una especie de ritual. Más bien le interesa, digamos, a sectores de los medios que pueden extractar algo para ponerse a favor o en contra de alguna cosa, pero hoy en día ya ha perdido la eficiencia que quizás podía tener o la eficacia que podía tener en otros tiempos, porque ya no es una comunicación, es un ritual, en donde el presidente de la República se toma un tiempo bastante importante. Generalmente recuerdo los mensajes de Horacio Carter también eran importantes, porque eran largos. Y hace poco estuve viendo un informe del dictador Stroessner también, algo que era todavía más largo. Entonces yo creo que es un ritual. Ahora, ¿cómo reaccionaron los diferentes componentes de los partidos políticos? Creo que también es algo que era de esperar. Sin embargo, yo creo que en función de lo que le falta a este gobierno, es mucho más importante la decisión sobre temas claves, que son la cuestión económica, que son la cuestión de infraestructura, inversiones en infraestructura, dinamizar un poco ese sector y que el sector de la vivienda también empiece a dinamizarse. O sea, acá lo que me parece que más importante que el mensaje es que el gobierno empiece a mostrar que tiene los motores encendidos para arrancar, digamos, y plantear un poco una realidad distinta. Yo creo que eso es lo que la gente está esperando, ¿verdad? En cuanto al mensaje presidencial, particularmente yo nunca he logrado sacar muchas precisiones porque son más bien como una especie de raconto, ¿verdad? De todo lo que intentó hacer, no hizo o logró hacer, y está en un término bastante burocrático a veces que para el común de la gente tampoco dice mucho. Entonces por ahí tenemos que es nada más que un ritual del sistema. Para mí, ¿verdad? Es una opinión muy personal. Sobre el tema, profesor Filártiga, también en torno a el resultado que dejó este primer informe de gestión, plantea muchas excusas o en realidad factores externos que le han dificultado llevar adelante la gestión, por lo menos positiva, y que se traduce en ese descontento graficado en estas imágenes que estuvimos viendo. Al interior, ¿quedaron pendientes en hacer cosas para que esto realmente no sea el impacto tan fuerte en este primer semestre de ralentización económica? Sí, efectivamente yo creo que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor y no se hicieron. Respecto al informe en sí mismo, es cierto, es un ritual, pero creo que es un ritual, si bien es una formalidad burocrática y que muy poca gente le presta atención real al contenido, el hecho de verlo al representante del Ejecutivo rindiendo cuentas ante el Legislativo y ante la ciudadanía en definitiva,
y que eso además lo expone, porque lo expone a la crítica, a las observaciones. Yo veo eso, sin embargo, como una cuestión muy importante para la democracia, ¿verdad? O sea, es cierto, se ha transformado en un rito y realmente quizás son muy parecidos siempre los informes presidenciales, ¿verdad? Pero como un mensaje para los jóvenes, como un mensaje para la democracia, me parece que sigue siendo importante, ¿verdad? Muy importante. Sobre todo, como te digo, Juan Pablo, porque lo expone al presidente. El presidente va ahí y se expone a todo tipo de críticas, todo tipo de observaciones. En cuanto al contenido, a mí me llamó la atención la baja consideración que se hizo respecto a una hoja de ruta, ¿verdad? Hacia dónde vamos en materia de salud, qué es lo que podemos plantear en materia de educación. Incluso en un momento el presidente habla de lo que se viene, de lo que se va a hacer, y hay un énfasis casi exclusivo en obras públicas, ¿verdad? Y nadie puede negar que eso es importante, pero este país necesita tantas cosas, además de obra pública, una visión clara respecto a planes o proyectos sociales, que fue prácticamente, me parece a mí, olvidado o tuvo muy poco protagonismo en el discurso presidencial. Su línea de corrupción, se habló creo que de algo en algunas dependencias estatales, pero creo que pudo haber puesto un énfasis mayor en cuestiones sustanciales para la gente, ¿verdad? Esto que hablamos, ¿verdad? O sea, si vos tenés un escenario de crisis económica, tratá de dar un mensaje que por lo menos avisore algún camino, ¿verdad? Y creo que eso no se dio, ¿verdad? Lo que se hizo fue, como bien dijeron, rendir cuentas de números, ¿verdad? Que al final nadie puede comprobar si eso es así o no. Entonces alguien escucha y toma nota, ¿verdad? Pero no se logró conmover a la gente y al ciudadano, que eso es lo que creo que le falta a este gobierno, conmover. Fíjate una cosa, si hay algo que se puede destacar, se podrá discutir si es o no gestión del gobierno, pero el tema de Ronnie Martí es un resultado concreto. Después hay que discutir si es mayor o menor preponderancia al gobierno, pero es un resultado exitoso, ¿verdad? Que le suena bien a la gente y que le gusta a la gente. El gobierno necesita instalar hechos emblemáticos como este y otros, ¿verdad? Que tienen que identificarlo, ¿verdad? Hay una placa justamente que tenemos y que queremos compartir con ustedes, es la placa que posterior al informe de gestión del presidente en las redes sociales se dio a conocer en torno a los aumentos y las caídas en porcentajes a cuestiones que llaman mucho la atención. Trasladado también la misma pregunta en torno a cómo vieron el informe de gestión del primer año, que se traduce también en las redes sociales en estas imágenes que estamos hoy compartiendo con ustedes. Eduardo, ¿cómo viste el primer informe del presidente? Lo que vi fue puro proyectos, ¿verdad? Así como dijeron, era todo orientado a la parte de infraestructura, pero todo hablando en proyectos, en inversión, en grandes proyectos que se van a realizar y todo, pero todavía no hay realidades, ¿verdad? Lógico, estamos hablando de poco tiempo, pero evidentemente para un gobierno el primer año es sumamente importante para consolidarse, ¿verdad? Políticamente y principalmente mantener un nivel de aceptación en la población coherente, ¿verdad? Bueno, inclusive hubo un momento en el cual, acá Camilo también se refirió a eso, en el caso de Ronnie Martí, donde se quebró ahí Mario Abdo, ¿verdad? Pero tampoco tuvo muchas repercusiones eso, ¿verdad? A pesar de que creo yo que lo hizo en forma sincera, ¿verdad? Pero realmente creo que fue como una especie de sermón, ¿verdad? Y no tuvo un contenido muy que le llegue a la gente en base a la esperanza real que debe dar un político. Un político creo yo que tiene que tener la obligación de mostrar un panorama cada vez mejor y saber transmitir eso a la gente. Yo creo que eso es lo más importante, hacerle ver el camino, hacerle ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Karina. Sí, escuchándole a Eduardo y tomando también en parte algo que decían nuestros invitados, qué importante es esta discusión del modelo de liderazgo, ¿verdad? Y las expectativas que genera un liderazgo u otro,
Porque finalmente lo que se reclama es esa figura fuerte que nos dé la seguridad de que hay un futuro por venir, que tenemos en claro hacia dónde nos vamos, nos guste o no nos guste. Pero ese liderazgo débil, ese liderazgo de perfil más bajo, ese liderazgo que, digamos, arroja algunos indicadores, pero no se juega por ningún proyecto emblemático, no nos dice qué vamos a hacer en educación, nos hablaron de la transformación educativa y quedó una vez más como un proyecto a ser ejecutado, nos hablaron de megas inversiones que nunca llegaron, o sea, cómo incide esta necesidad de repensar los liderazgos incluso que tradicionalmente se instalan, ¿verdad? Y que hacen también a esa subjetividad cultural que tenemos en la que esperamos algo que no llega y cómo eso repercute finalmente en todo lo demás, ¿verdad? Porque estamos a un año, ¿sí? En un año, ya lo decía David, la burocracia institucional no siempre permite hacer o al ritmo que uno quiere o las cosas que uno quiere. Pero si tiene claridad de que estamos en la construcción, de que hicimos el cimiento y sobre el cimiento estamos para construir, sería diferente. La UPAP invita a la ciudadanía a clasificar sus residuos según su composición y depositarlos en los contenedores preparados para el reciclado de los desechos. Los ecopuntos con contenedores especiales se encuentran en las sedes de Ñemby, Luque y la de Central, para que cada uno pueda aportar su grano de arena en la lucha por nuestro ecosistema, es un mensaje de la UPAP. David, también en torno al informe, el primer informe del presidente, ¿tu apreciación? Creo que hay que devolverle al mensaje presidencial su carácter político. El presidente no es un gerente, ni ni el que venga, ni el que estuvo. Los números se repiten a diario a través de la prensa. Me parece central lo que planteó Eduardo. El presidente tiene que dar un mensaje político. Es un acto político y tiene que ser el punto de partida de la construcción de los consensos con el legislativo. Entonces, me parece a mí, con todo respeto, que nuestros presidentes de la República no tienen que citar números que están en los diarios y en las fuentes públicas de información. Más importante es el mensaje de hacia dónde vamos y qué tipo de acuerdo buscamos políticamente. David, ¿tenía una referencia? Quiero hacer una referencia, sí, antes de que el programa termine, complementando el reconocimiento que hizo Karina al principio, que es respecto de la figura del doctor Joel Filártiga. Falleció el doctor Joel Filártiga este viernes 5 de julio, había nacido en el año 1932, y después de una trayectoria donde se destacó en tiempos de la dictadura por su lucha antidictatorial y por la reivindicación de la justicia en el caso de su hijo Joelito, ya en los tiempos actuales también lo hizo en diversos aspectos de la lucha social, médico y muy comprometido desde la medicina con la cuestión social en el Paraguay. Así que quiero simplemente reiterar y adherirme al reconocimiento que hizo Karina y también recordarle a la ciudadanía la importancia de la figura del doctor Filártiga. Gracias, David. Hacia la parte final ya de nuestro programa del día de hoy, y aprovechando la presencia de nuestros dos invitados, el profesor Hugo Duarte, politólogo, y el profesor Camilo Filártiga, una reflexión en torno a el relato. ¿Este gobierno tiene un relato, profesor Duarte? No, yo creo que eso es lo que le falta. Le falta el relato, justamente. Este gobierno ha construido al inicio una confianza importante de la ciudadanía porque venía, digamos, legitimado por unas elecciones bastante peleadas, pero que al final tuvieron la legitimidad necesaria. Y sin embargo, creo que justamente uno de los errores más importantes es la falta de un relato. Yo creo que en este tiempo nosotros debemos poner hincapié, o al menos los que intentamos tratar de comprender un poco este fenómeno político, debemos hacer hincapié en que la ciudadanía necesita referencias. Y esas referencias sobre a dónde vamos, cuáles son los puntos de llegada o lo que puede considerarse puntos de llegada son necesarias hoy en día para construir una sinergia con la opinión pública. Una opinión pública que de por sí es reacia a acompañar a los gobiernos necesita ser estimulada por un relato. Un relato que tenga fuerza, tenga poder
y que sobre todas las cosas tenga la suficiente consistencia para canalizar un poco las energías del gobierno hacia un lugar. Profesor Filártiga, 30 segundos. ¿El relato cuál debería ser? Yo creo que tuvo un relato antes de empezar a gobernar, ¿verdad? O sea, él se posiciona con la cuestión de la institucionalidad. Ese puede ser perfectamente un relato, ¿verdad? Pero ese relato, una vez que asume el gobierno y empieza a gobernar, es un relato que se fue diluyendo, ¿verdad? Y hoy efectivamente la sensación que queda es que no hay un relato, ¿verdad? Y me parece que los grandes gobernantes o los gobernantes que han quedado en el tiempo son aquellos que supieron instalar ese relato, ¿verdad? No importa después si por supuesto que va a tener detractores, pero el relato es lo que queda. Muchas gracias a nuestros invitados, profesor Hugo Duarte, politólogo, y profesor Camilo Filártiga, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, como también a nuestros panelistas, a David, a Karina y a Eduardo. Hacemos la pausa y enseguida estamos con la reflexión final. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La importancia de la comunicación en gestión de gobierno ha sido nuestro análisis esta noche en Visión País, que queríamos traerles con justamente dos especialistas, el profesor Hugo Duarte y el profesor Camilo Filártiga, y en el análisis que tuvimos también en torno al mensaje, desastre Comarito, ¿qué debemos entender en torno a este mensaje? Una cuestión importante también de reflexión es lo relacionado a la percepción versus la realidad. Y lo que nos deja como conclusión el programa de hoy es cuando la realidad es igual que la percepción, las cosas están mal. Creemos profundamente que es necesario un golpe de timón en torno a la comunicación al interior del gobierno que genere ese relato que fue justamente la reflexión final de nuestros invitados en la noche de hoy. La necesidad urgente de un relato que dinamice y que motive a la ciudadanía a volver a creer en este proyecto denominado Mario Abdo Benítez. Será hasta el próximo día domingo en otra edición más de Visión País. Que pasen bien, buen resto de jornada. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.